A ver, ¿qué es exactamente el derecho? ¿Es un conjunto de mandatos casi divinos? ¿Un código moral universal? O, seamos honestos, simplemente las reglas que el poder de turno decide escribir? Justo en esa tensión se encuentra el corazón de la filosofía jurídica. Es un debate que vaya que ha moldeado nuestras sociedades por milenios. Miren, esta idea de una ley superior, una ley que está por encima de todo, ha resonado con muchísima fuerza desde la antigua Grecia. Pensemos un momento en Antígona, que se atrevió a desafiar al rey, y no lo hizo por su propia voluntad, sino en nombre de unas leyes eternas. Ella nos presenta la primera gran idea, una que nos cuestiona directamente. ¿Acaso existe una justicia, una moral, que de verdad esté por encima de las órdenes de cualquier gobernante? Pero, a ver, ¿y si la ley es en realidad mucho más simple? ¿Qué tal si no es más que lo que está escrito? A eso justamente se le llama positivismo jurídico. Para un positivista una ley es válida no porque sea justa, sino porque se creó siguiendo el procedimiento correcto. Y ya. Esto da certeza, previsibilidad. Se acabó la discusión. La moralidad para ellos es una plática para otra mesa. Entonces, aquí tenemos estas dos ideas, que parecen totalmente opuestas y que nos meten de lleno al corazón de este eterno debate jurídico. Por un lado, la ley como lo que es correcto, y por el otro, la ley como lo que simplemente está escrito. Y aquí lo vemos ya desglosado. El justnaturalismo siempre se pregunta, ¿es justo? Y su conclusión es, la verdad, bastante radical. Una ley que traiciona la justicia, en el fondo, no es una verdadera ley. El positivismo, en cambio, se hace una pregunta mucho más pragmática. ¿Es válido? Si se creó correctamente, es ley. Su justicia o injusticia, bueno, eso ya es un problema para la ética o la política, pero no para la ciencia del derecho. Por siglos, el pensamiento legal se la pasó oscilando entre estos dos polos. Pero, ¿qué pasa cuando un sistema legal, que en papel es perfectamente válido en sus procedimientos, empieza a producir resultados monstruosos? La historia nos dio una respuesta, una muy brutal, que sacudió los cimientos de esta discusión. Hay que entender que las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial no ocurrieron en un vacío legal. Se llevaron a cabo bajo el amparo de leyes que eran, formalmente, válidas dentro del régimen nazi. Y esto nos obliga a enfrentar una pregunta terrible. Si la ley es solo lo que está escrito, ¿eso significa que las leyes de Nuremberg eran derecho? La simple posibilidad de tener que contestar que sí, bueno, eso exigía una nueva forma de pensar. Urgía. La respuesta vino del jurista alemán Gustav Radbruch, y lo más interesante es que él había sido positivista, pero cambió radicalmente de opinión. Su fórmula fue revolucionaria. El derecho positivo, el que está escrito, digamos que tiene prioridad, a menos que la contradicción con la justicia llegue a un nivel tan intolerable que la ley deba simplemente ceder. En ese momento, una ley injusta deja de ser derecho. De repente, esto ya no era un debate abstracto de filósofos, era una necesidad moral para que la civilización sobreviviera. Este quiebre, como era de esperarse, abrió la puerta a nuevas corrientes de pensamiento, y la más influyente de todas propuso un cambio de enfoque radical. Algo como, oigan, dejemos de debatir lo que el derecho debería ser en teoría, y mejor empecemos a estudiar lo que hace en la práctica. Y así, de esa idea, nació el realismo jurídico. El juez Oliver Wendell Holmes Jr. lo resumió de una manera brillante. Para él, el derecho no se encuentra en axiomas abstractos o en deducciones lógicas de un libro, no, se encuentra en las profecías de lo que los tribunales harán en los hechos. Esto cambia todo. La pregunta ya no es ¿qué dice la regla?, sino ¿qué es lo que va a decidir el juez? Carly Wellian, otro gran realista, hizo esta distinción que es crucial: las reglas en el papel contra las reglas efectivas. A ver, las de papel son las leyes y doctrinas que están escritas en los libros, pero las efectivas son las normas que los jueces realmente usan para decidir los casos. Los realistas querían estudiar esa brecha. Querían entender por qué dos jueces, aplicando la mismita regla en el papel, pueden llegar a sentencias completamente diferentes. La pregunta era, ¿qué otros factores, más allá de la ley escrita, están realmente en juego? Y esto es clave, ¿eh? No fue una idea aislada. De forma casi simultánea, esta misma inquietud surgió con mucha fuerza en Alemania, en Estados Unidos y en Escandinavia. Fue una reevaluación global, una señal inequívoca de que el viejo formalismo ya no era suficiente para explicar lo complejo que es el derecho en el mundo real. El realismo se centró en la práctica, pero la siguiente ola de pensamiento fue todavía más lejos. Llevó la pregunta un paso más allá. Si el derecho es lo que los jueces hacen, ¿no deberíamos preguntar ¿por qué lo hacen? Se empezó a cuestionar la idea misma de que el derecho pudiera ser neutral. Y si el derecho es, en última instancia, una herramienta de poder,
Aquí es donde entra la teoría crítica del derecho. Su idea central, como vemos aquí, es que el derecho no es un sistema autónomo y objetivo que existe en el vacío. Para nada. Al contrario, es una práctica social específica que expresa los niveles de acuerdo y conflicto de los grupos sociales. En otras palabras, para esta teoría, el derecho es política. Es una arena donde se lucha por el poder. Por lo tanto, el objetivo principal de los teóricos críticos es, digamos, desenmascarar al derecho. Quitarle ese velo de neutralidad para revelar cómo su lenguaje y sus estructuras a menudo sirven para mantener el status quo, para reforzar las jerarquías de poder que ya existen. Y esto nos lleva a un concepto más profundo, uno que hasta puede dar un poco de vértigo. Para los teóricos críticos, el derecho no solo regula a las personas desde afuera, activamente las moldea y las constituye por dentro. Pensemos en esto. Antes de que la ley nos nombre ciudadano, propietario o delincuente, ¿qué somos? Estas no son etiquetas neutrales, son las identidades que la ley crea, definiendo nuestra relación con el poder y con el resto. Según esta visión, no existimos como sujetos de derecho hasta que la propia ley nos nombra y nos da un lugar en su sistema. Todo este viaje, desde las leyes eternas hasta el derecho como discurso de poder, nos trae al presente. ¿Cómo se ven estas ideas hoy en nuestro mundo jurídico? Una de las tendencias más fuertes es el llamado nuevo constitucionalismo. Esta corriente trata a la Constitución no como un conjunto rígido de reglas, sino como un marco abierto de principios y valores. Y aquí, el papel del juez se transforma. Ya no es un mero aplicador de la ley escrita, sino un guardián de los valores de la Constitución, alguien encargado de interpretar las leyes para que sirvan a la justicia, la dignidad y la igualdad en el mundo real. Hemos pasado de ver el derecho como algo ya dado a entenderlo como algo que se construye activamente todos los días. Y eso nos deja con la pregunta final, la que realmente importa. Si el derecho es una herramienta, ¿para construir qué?